Empieza el descenso y el ojo humano apenas puede dar crédito de lo que ve. Bajo un eterno día de verano, aguas turquesas bañan montañas y pedazos de tierra que emergen de aquí y de allá en el mar de Noruega, como si el nacimiento de la tierra fuese aún reciente y el agua, los ríos, los fiordos lo rodearan todo, como si en el mundo no hubiese más que agua y tierra y agua. Nos encontramos a unos 150 kilómetros sobre el Círculo Polar Ártico, más al norte que el Estrecho de Bering en Alaska o la mayor parte de Siberia. Este territorio mágico, tierra de vikingos y de auroras boreales, está hoy en la mira del turismo Airbnb y de convertirse en un set para Instagram. Última llamada para los pasajeros del vuelo Jet. Lofoten, un archipiélago de unos 1.200 kilómetros, recibe anualmente más de 1 millón de turistas, es decir, 40 veces más que su población local. Los carísimos paquetes turísticos lo prometen todo. En verano, avistamiento de ballenas y el sol de medianoche. En invierno, auroras boreales y experiencias culinarias inolvidables. Y en ambas estaciones, la estadía en la típica casita roja de los pescadores es un must. Si fuiste a Lofoten y no te quedaste en un rorbur, de algo te perdiste, dicen las publicidades. Eliassen Rorbur consists of traditional fishing cabins, known as Rorbur, in the Lofoten Islands of Norway. These cabins were once used by fishermen as seasonal residences during the cod fishing season. They call it Rorbur. Sí, llaman Rorbur a todas estas casas nuevas que están cerca del mar, pero no es un Rorbur en absoluto. Tienen azulejos en el baño y calefacción en el piso y tienen ventanas, así que ni siquiera es una copia, solo tienen el mismo color. Son pequeños hoteles. It's small hotels. Quien habla es Jack, a farmer boy. Se encuentra nada menos que reparando un rorbur, esas casitas típicas de los pescadores que son mucho más que la foto de postal más conocida. Los rorburs dan cuenta de la identidad de Lofoten, de épocas de gloria con el mar hirviendo de skrei, el bacalao noruego, que se convirtió en el símbolo de las islas, pero hablan también de la bancarrota y de la casi extinción del bacalao, con pescadores sin empleo y pueblos abandonados. Y claro, son hoy también testigo del turismo en el siglo XXI. Cuando crecí, los pescadores vivían en los rorbur, que se construyeron para ellos, pero antes los pescadores vivían debajo de los botes. Al inicio del siglo XIX, cuando venían a Lofoten, desde el extremo norte, venían remando por días con un montón de pieles y cosas encima. Y simplemente volteaban el bote y dormían debajo de él y pescaban todo lo que podían. Luego, los propietarios, el dueño de las fábricas de pescados, construyó algunos rorbur para los pescadores para que tuvieran mejores equipos y mejores condiciones para vivir allí. Ahora los pescadores están sentados en sus tremendos barcos, con su control remoto, esperando a que llegue la cena de abajo, y viven en esos barcos grandes y bonitos. Big boats and nice boats. Evan es un empresario local y él lamenta el cambio enorme que ha experimentado la pesca en Lofoten en las últimas décadas y cómo con su decadencia la memoria de las islas se ha ido también desvaneciendo. Para contrarrestar esa tendencia, Evan ha ido comprando los rorburs del pueblo de Steina. Silent Steina es su proyecto. Steina silenciosa. This place is very special. Because Steina was one of the biggest fishermen's villages. Este lugar es muy especial. Steina era una de las bahías pesqueras más grandes de Lofoten. Tenían su propia iglesia, tenían un pequeño hospital, había entre 50 y 80 rorburs alrededor y era muy natural. No se veía ningún mulu, ¿cómo se llama? Rompeolas. Eso, rompeolas. No había rompeolas. Hoy, en Antiguo Steina, solo quedan 5 rorburs del lado del mar. Todos ellos deshabitados, casi como en los años 80, cuando la crisis del bacalao los golpeó. ¿Sabes por qué transformaron los rorbus para el turismo? Fue por los altibajos de la coyuntura, por la codicia y por el capitalismo.
Berit es dentista, tiene unos 70 años y su padre era uno de los llamados dueños de la tierra. Ella recuerda que cuando niña no solo abundaban los pescadores en los rorburs, sino también los peces en el mar. Cuando la época de pesca comenzaba, su familia y ella podían reconocer quién venía y de dónde venía solo por el sonido de los botes. Su tarea era entonces hornear algunos pasteles para recibir a los pescadores que llegaban cansados y hambrientos tras la larga travesía. Oh my goodness, it was so funny to go there. Ay, Dios mío, era muy divertido ir allí porque, ¿ves estas redes de pesca? Eran altísimas y súper gruesas. Era muy divertido ir allí y escondernos y, ay, Dios mío. Y luego les poníamos una especie de goma en las ventanas y cuando ellos se daban cuenta se enfadaban mucho y nosotros nos íbamos corriendo. Era muy divertido esconderse detrás de todas esas redes. ¿Has visto esas redes? Behind all these nests. Have you seen these nests? Pero la historia de Berit y los rorburs va más allá. Conserva en su casa de verano, donde la entrevistamos, fotos inéditas del famosísimo reportero de guerra y fotógrafo Robert Capa en su paso por Stamson. Capa retrató la vida de los pescadores en invierno, una actividad considerada casi una proeza, pero también su vida dentro del emblemático rorbur. Berit comenta la foto que tiene en sus manos. Esta es una foto típica de un rorbur. Se pueden ver las camas y la luz es preciosa. Se puede ver cómo el pescador está reparando la red y la cama tiene una pequeña cortina colgada de un hilo para tener algo de intimidad cuando duerme. A veces podían estar 8 personas en 12 metros cuadrados, dependiendo de cuántos fueran y de cuántos barcos hubiera. Había barcos pequeños en los que solo cabían 3 personas. There was some that small boats that just had 2 or 3. Pero toda esa bonanza cambió en los años 80. La pesca del Scray fue tanta que el mar, que antes servía de peces, ahora estaba casi vacío. Las compañías pesqueras, la sobrepesca, habían arrasado con todo. Andreas Eilersten es director de uno de los 3 teatros que existen hoy en Stamson, una ciudad que solo tiene 1000 habitantes y que pertenece también a las Islas Lofoten. Andreas llegó a Stamson cuando tenía 17 años, vino para un curso de teatro y desde entonces se quedó allí. Yo vino aquí hace 35 años, era un pueblo en crisis. Aquí estaba la basura de la industria de la pesca tirada por todo sitio, pescadores no tenían trabajo, el bar está lleno de pescadores frustrados y los sitios para vivir eran los rorburs y no era turistificado. Alquilar los rorburs era como entrar en otro siglo. Estaba el horno, hicimos pan en el horno de leña, era muy auténtico. Si bien con el paso de los años y gracias a una política de cuotas, la industria pesquera se recuperó y sigue siendo la principal actividad económica de las islas, no es ya suficiente para satisfacer la demanda de la población y el turismo se presenta hoy como una alternativa para esa falta de ingresos. Así lo explica Evan. Los turistas son hoy el nuevo bacalao. La pesca ya no da trabajo a 30.000 personas. Antes, durante la temporada, había 30.000 pescadores en Lofoten. Ahora son unos 2.000 o 1.500 y pescan tanto como antes, pero el dinero de la pesca se reparte entre menos personas. Podemos decir que Lofoten ha cambiado y ha adoptado el turismo como nueva forma de pesca. Pero es cierto que necesitamos el dinero de los turistas en Lofoten porque hay mucha gente que necesita trabajar en la industria turística. El sentir de Evan es compartido por gran parte de la población, pero tal vez como un ejercicio de resistencia, como una manera de paliar el hecho de que cada vez más islas se vacían, Andreas y su esposa decidieron no solo quedarse en Stamson, sino dirigir uno de los 3 teatros de la ciudad, todos ellos en un radio menor a 1 kilómetro. Se nota que la gente está construyendo cada vez más casas de turismo
y más Airbnb. Es igual en Barcelona y estamos... Me gusta también ver gente aquí. No, tampoco podemos tener pueblo de fantasmas, pero hay maneras de hacer las cosas y realmente es algo que ha subido muy rápido en pocos años. El ejemplo de la montaña en Reinebringe, que en 2020 tenía 50.000 visitantes subiendo la montaña, y en 2024 250.000. Es un crecimiento muy grande en muy poco tiempo. Hay que preparar un poquito antes de abrir la puerta y decir bienvenido. La gente está un poco nervioso y quejando, intentando solucionar el problema ahora, pero ya verá, en 3 años, cuando está la nueva carretera está ahí. Hace 30 años era carísimo volar. Ahora hacer shopping en Londres ese fin de semana y ir a pescar bacalao en Lofoten el próximo. ¿Cómo poner los frenos en el turbocapitalismo, no? El debate que enfrenta Lofoten es el mismo que otros lugares turísticos: abrir las puertas y generar movimiento económico, pero ¿a qué costo? Por ahora solo se escuchan algunas advertencias sobre los llamados campings salvajes. Algunos signos de no acampar y prohibido drones son también visibles, e incluso en algunas ciudades se reparten bolsas plásticas para que los campistas hagan allí sus necesidades y no en cualquier parte. Los desechos se han convertido en un problema. Así lo dice Paul Kruger, vicealcalde de la isla de Vesvagoy. We would like more control over the overnight people. Nos gustaría tener más control sobre las personas que pasan la noche aquí. Si están haciendo turismo o acampando, nos gustaría organizar mejor las cosas para que puedan parar donde quieran, pero que por la noche vayan a otros lugares que estén preparados para acogerlos. El principal problema es que los baños y la basura se están desbordando con esta acampada salvaje. No es un problema enorme, pero existe. Por lo tanto, le corresponde a la comunidad hacer mejores arreglos con los baños, con el lavabo y la información. Así que estamos estudiando desde el municipio este tema y las empresas privadas también están estudiando esto. Frente a destinos turísticos cada vez más saturados, las islas Lofoten se convierten en una elección sin pierde. Pese a encontrarse casi al extremo del mundo, sus temperaturas en verano bordean los 24 grados centígrados. Las vistas desde las montañas son mágicas. El mar ha vuelto a ser generoso. El skrei o bacalao noruego ha regresado a las corrientes del mar de Noruega. Y a medianoche es posible ir a la playa a observar el mágico espectáculo de un sol anaranjado intenso que casi toca el horizonte para poco a poco subir en el cielo en competencia con la luna que lo mira absorta. Lofoten es un lugar bello y se ha corrido la voz. Las compañías aéreas han inaugurado vuelos directos que lo conectan con las principales ciudades europeas. Como antes, frente a la fiebre del bacalao, hoy las islas Lofoten enfrentan un nuevo desafío, pero tal vez han aprendido ya la lección: cuotas y moderación, y no pescar ni turistas ni bacalao más de lo permitido. Este fue un reportaje de Dana Rivadeneira con la colaboración de Eduardo Malvenuti, realizado por Didier Bleu y con la música de Andreas Eilersten.